Tenía 60 años cuando serví la cena aquel martes de abril. Espaguetis, como siempre. Me llamo Mariana. Nací en un pequeño pueblo del interior. Crecí soñando con un mundo más grande y terminé construyendo mi vida en la Ciudad de México. Una ciudad que me vio envejecer, amar, callar y resistir. Roberto llegó a las 7:30, como siempre. Se sentó a la mesa, tomó el control remoto y encendió el noticiero, como siempre. Lo observé en silencio. El cabello gris, las gafas de lectura colgando del cuello, la camisa con una pequeña mancha de café que ni siquiera había notado. 35 años. 35 años de la misma escena. Entonces dije: Roberto, quiero el divorcio. Él no quitó los ojos del televisor. ¿Qué dijiste, Mari? Dije que quiero el divorcio. Quiero separarme de ti. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Finalmente me miró, como si me viera por primera vez en años. ¿Estás bromeando, verdad? ¿Es algún drama de esta edad tuya? No lloré, no grité, solo repetí, con una calma que ni yo sabía que tenía. No es un drama, no es una broma. Quiero el divorcio. La noticia se esparció por la familia como un incendio. Mi hija Paula, de 32 años, fue la primera en llamar. Mamá, papá me contó. ¿Te volviste loca? 35 años de matrimonio y ¿ahora quieres tirar todo a la basura? Intenté explicarme, pero no me dejó. No hay excusas. Esto es puro egoísmo. Estás destruyendo nuestra familia. Siempre fuimos una familia admirada y ahora vas a acabar con todo. Mi hijo Gustavo fue aún más duro. Apareció al día siguiente, furioso. Mamá, papá está destrozado. No come, no duerme. ¿Qué hizo tan terrible para que le hagas esto? A él, a nosotros. Le dije que no se trataba de hacer daño, pero me interrumpió. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Conociste a otro hombre? ¿A los 60 estás teniendo una aventura? Esas palabras dolieron más de lo que imaginé. Mis propios hijos no podían entender. No querían entender. Toda la familia se puso en mi contra. Mis cuñadas dejaron de contestarme. La madre de Roberto, de 85 años, me llamó llorando, preguntándome cómo podía hacerle eso a su hijo después de todo lo que me había dado. Comencé terapia. En esas sesiones dije en voz alta, por primera vez, todo lo que había tragado durante décadas. Me casé a los 25. Era profesora de literatura, escribía poesía, soñaba con viajar por el mundo. Roberto decía que eran fantasías infantiles y que tenía que madurar. Al principio, intenté hablar de mis sentimientos, de mis sueños, pero él siempre estaba ocupado. El trabajo, el fútbol, los amigos. Yo estaba ahí para cuidar la casa, a los hijos, la vida de él. Me di cuenta de que me había vuelto invisible el día de mi cumpleaños número 40. Organicé mi propia cena, hice mi propio pastel, invité a todos. Roberto llegó tarde, se quedó media hora y se fue porque tenía una reunión importante al día siguiente. Ni un abrazo largo, ni un feliz cumpleaños
que significara algo. Lloré de rabia al decirlo en terapia. Renuncié a mi carrera porque él decía que una madre debía quedarse en casa. Renuncié a viajar porque eso era cosa de gente irresponsable. Renuncié a amistades porque, según él, perdía demasiado tiempo hablando. ¿Y qué gané? 35 años de soledad dentro de mi propio matrimonio. Durante la división de bienes, encontré una caja en su armario. Dentro había cartas, decenas, todas dirigidas a mí, pero nunca enviadas. En una de ellas decía que yo le había preguntado si aún me amaba y que había respondido claro mientras volvía al periódico. Decía que ya no sabía qué era el amor, que yo siempre estaba ahí, siempre disponible, y que había dejado de verme como mujer para verme como parte del mobiliario. Esa carta tenía 15 años. Otra decía que yo quería hacer un curso de cerámica y que él se había burlado, que había visto la decepción en mi rostro y aún así no se retractó. Decía que quizá destruía mis sueños porque tenía miedo de que yo creciera y me diera cuenta de que podía tener algo mejor que él. Leí todas las cartas. No se las mostré a mis hijos. No las usé como arma. Solo entendí que había tomado la decisión correcta. El divorcio se finalizó en septiembre. Tenía 61 años. Vendimos la casa. Compré un pequeño apartamento en el centro, con grandes ventanas y un balcón lleno de sol. Los primeros meses sola fueron aterradores y también liberadores. Me despertaba cuando quería, comía lo que quería, dejaba los platos en el fregadero si estaba cansada. Nadie para juzgar, nadie para desaprobar. En noviembre vi un anuncio de clases de cerámica. Mi corazón se aceleró. Por un momento escuché la voz de Roberto diciendo que no tenía talento para eso. Me inscribí de todos modos. El primer día estaba nerviosa. Pensaba que sería la alumna más vieja, que me juzgarían. Pero cuando puse las manos en el barro, algo despertó dentro de mí. Era como si mis dedos siempre hubieran sabido qué hacer. El profesor me dijo que tenía un talento natural, que era raro ver tanta sensibilidad en la primera clase. Me sonrojé. Hacía años que nadie me elogiaba por algo que yo había hecho. Me preguntó por qué había tardado tanto en empezar. Miré mis manos llenas de barro y respondí: porque olvidé que podía. Se llamaba Enrique, viudo desde hacía 3 años. Me invitó a tomar un café después de la tercera clase, solo para hablar de mis piezas, dijo. Yo dudé. Tenía 61 años. Él me explicó que no era una cita, solo 2 personas aprendiendo a vivir de nuevo. Acepté. 6 meses después del divorcio, Paula apareció en mi apartamento llorando. Su esposo le había pedido el divorcio. Me dijo que él sentía que ella había dejado de existir, igual que yo antes. Entonces me pidió perdón. Dijo que yo no había destruido la familia, que me había salvado. Gustavo tardó más, pero un día llegó con una botella de vino. Me contó que su padre había conocido a otra mujer, muy diferente a mí, independiente, con carrera, con opiniones. Me dijo que entendió que su padre nunca se enamoró de mí,
sino de lo que yo hacía por él. Me pidió perdón. Enrique y yo no planeamos enamorarnos. Sucedió lentamente. Cafés, cenas, caminatas, besos tímidos. Una noche le dije que tenía 62 años, arrugas, estrías, un cuerpo que ya no era joven. Él me tomó el rostro y me dijo que era la mujer más hermosa que había conocido, no por mi apariencia, sino por mi valentía y por cómo me había reconstruido. Me dijo que me amaba. 1 año y medio después del divorcio me casé de nuevo. Fue una ceremonia pequeña, frente al mar. Mis hijos estaban allí, sonriendo. Hoy tengo 65 años. Viajo. Doy clases de cerámica. Tengo una pequeña tienda. Mis hijos reconstruyeron sus vidas. Roberto también. Y yo les deseo felicidad. Y cada vez que una mujer entra a mi taller diciendo que siempre quiso hacer algo, pero que ya es tarde, tomo sus manos y le digo: nunca es tarde, nunca es egoísta, nunca es errado elegirte a ti misma. Yo recomencé a los 60 y fueron los mejores años de mi vida. Hoy entiendo algo que quiero que otras mujeres también entiendan. No existe una edad correcta para recomenzar. El tiempo no se acaba a los 40, ni a los 50, ni siquiera a los 60. A veces, recién ahí, empieza de verdad. Aprendí que elegirme a mí misma no fue egoísmo, fue supervivencia. Fue la única manera de no desaparecer del todo. Durante años creí que vivir para los demás era amor. Pero el amor que no te deja existir no es amor, es silencio. También aprendí que los hijos no siempre entienden al principio. Juzgan, se enojan, se confunden. Pero con el tiempo, cuando la verdad se muestra sola, cuando la vida sigue, ellos entienden. No todos al mismo ritmo, no todos de la misma forma, pero entienden. Descubrí que el amor verdadero no tiene edad. No llega cuando uno lo planea, ni cuando la sociedad lo aprueba. Llega cuando estás lista para recibirlo, sin miedo, sin culpa, sin pedir permiso. Puede llegar en cualquier etapa de la vida, incluso cuando creías que ya era tarde. Y hoy sé, con absoluta certeza, que nunca es tarde para ser quien siempre fuiste. Nunca es tarde para recuperar tus sueños, tu voz, tu esencia. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, la vida no termina a los 60. A veces, la vida empieza ahí.